Muy bien, continuando con el tema 8 del extracto de las reseñas del libro 3026 preguntas y respuestas de obligaciones, nos toca ver ahora la interpretación de los contratos. Normalmente los contratos producen efectos entre las partes. Los contratos son producto de un consentimiento, una voluntad expresada y normalmente son cumplidos sin necesidad de ningún análisis e interpretación del mismo. Pero ¿cuándo se interpretan los contratos? Cuando los mismos contienen ambigüedades. Y hay ambigüedad cuando se tienen palabras que pueden tener uno o varios sentidos. Varios sentidos es corto, ¿verdad? Pueden dar lugar a varias interpretaciones, a varios criterios, o cuando tiene el contrato cláusulas contradictorias, opuestas, o el contrato tiene lagunas, vacíos. Y esto merece una interpretación porque cada uno de ellos tratará de encontrar la ventaja que se exprese a su favor. Nuestro Código Civil a partir del 510 habla intención común de los contratantes. Primero, en la intención común de los contratantes, en la interpretación de los contratos, se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. Parágrafo segundo. En la determinación de la intención común de los contratantes se debe apreciar el comportamiento total de estos y las circunstancias del contrato. Ya están tanto cláusulas o parámetros de interpretación. El artículo 511 habla de cláusulas ambiguas. Cuando una cláusula es susceptible de diversos sentidos, se le debe dar el que pueda producir algún efecto, nunca el que ninguno. Tiene lógica, definitivamente. ¿Por qué razón? Porque el Código Civil dice en el 520 que el contrato debe ser ejecutado de buena fe y no obliga solo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley o a falta de esta según los usos y la equidad. El artículo 512 se expresa con términos con diferentes acepciones. Los términos susceptibles de dos o más acepciones deben tomarse en el que más convenga a la materia y la naturaleza del contrato. Y el 513 apoya lo mismo diciendo, con el nomen juris cláusulas de uso no expresadas, se debe suplir en el contrato las cláusulas que son de uso aunque no se hayan expresado. Como se puede ver, todo esto quiere ayudar a una interpretación correcta. ¿Cómo se interpretan los contratos nominados o los innominados? Si es nominado el contrato, hay que agregarle las cláusulas necesarias, imprescindibles a ese contrato siempre y cuando no hubieran estado pactadas. Pero si es innominado, hay que aplicar los principios generales del derecho para ver si ese contrato o es oneroso o gratuito, si cumple con las normas o las reglas generales de los contratos. Y esto es encontrar el fin común de las partes. Cuando hay duda en los contratos gratuitos, el juez llega a la conclusión de que el contrato es de pura liberalidad. El juez entonces debe interpretar siempre a favor del que hace la liberalidad y en contra del que se beneficia. Si se trata de contratos onerosos, se debe aplicar el principio de equidad, es decir, debe haber un equilibrio en las prestaciones. En cambio, en los contratos de adhesión, aquí hay que fallar siempre a favor del que se adhiere y en contra del que impone las cláusulas. Eso es lo lógico y racional. ¿Por qué? Porque este contrato es redactado por uno y seguramente en esa redacción ya va inserido muchas cláusulas que son a su favor.
Los artículos 515, 516, 517 y 18 están también dentro de la estructura del código para tratar de interpretar los contratos. Son parte del capítulo cuarto, interpretación de los contratos. El 515 habla de expresiones generales y dice que por más generales que sean los términos que se utilizan, este no puede comprender más allá de las cosas que parezca que las partes se han propuesto contratar. Esto se ratifica nuevamente con el 520. En el 516, con las referencias explicativas, dice que si en un contrato no se ha explicado un caso para explicar la obligación, no se debe presumir que esto ha querido limitar la ampliación, que por derecho recibe el acuerdo de los casos no expresados. Obviamente que sí. Entonces, la norma es simplemente referencial. El artículo 517, sentido menos gravoso, sentido que importa mayor reciprocidad, está buscando la equidad. El contrato a título gratuito debe ser interpretado en el sentido menos gravoso para el obligado, y el contrato a título oneroso impone la equidad, la armonización de las prestaciones, buscando siempre la mayor reciprocidad de ellas, ¿no? El 518 habla de la interpretación contra el autor de la cláusula, y definitivamente esto tiene que ver con el contrato de adhesión. Las cláusulas dispuestas por uno de los contratantes se interpretan a favor del otro, pero es una situación bastante lógica lo que nuestro Código Civil dice. Por otra parte, también en este tema es importante entender la idea de la cláusula penal. La cláusula penal es el acuerdo de voluntades por el cual las partes han fijado anticipadamente una prestación individualizada para el caso del incumplimiento o retardo de la prestación debida. Muchos entienden la cláusula penal bajo dos circunstancias. La doctrina sí también lo reconoce, la cláusula penal compensatoria y moratoria. La primera está destinada a sustituir el cumplimiento de la prestación debida en especie. Es decir, cuando no se va a hacer lo que se ha pactado, se aplica la cláusula penal compensatoria. En cambio, la segunda, la cláusula penal moratoria, está destinada solo a resarcir el retraso, la tardanza en el cumplimiento de la prestación debida. Presenta como caracteres esta cláusula penal, primero, que es accesoria, porque está primero el contrato y después está la cláusula. ¿Por qué? Porque si se cumple fielmente el contrato, la cláusula deja de existir, por lo tanto sigue la suerte de lo principal. Esta cláusula debe ser proporcional, no puede ser mayor al monto de la obligación principal. Además, el monto de los daños y perjuicios se presume jure de jure, haya o no haya sufrido el acreedor dichos daños. Entonces, esta cláusula penal de alguna manera viene a ser, ojo, tiene ciertas limitaciones, y esta es que es fija, no se puede alterar. Esto es importante entender. En el mismo criterio y bajo la idea de poder afianzar la cláusula penal, el artículo 532 habla del resarcimiento convencional, y evidentemente indica que si hay una cláusula penal ya estipulada, cuando se incumple o se retrasa, esta cláusula sustituye al resarcimiento judicial. Seguramente ustedes en materia procesal ya sabrán de que de todas formas hay que acudir al juez, porque el juez tendrá que declarar, a no ser que se tengan otras adláteres que permitan la exigencia efectiva, obviamente,
de ese resarcimiento convencional, porque de lo contrario va a ser bastante difícil. Obviamente la gente dice, sí, el contrato tiene fuerza de ley en todas partes, pero esa es una presunción que, si bien está determinado en nuestro código y lo dice claramente en el 519, definitivamente requiere la intervención judicial. Dicho de otra forma, el juez tiene que fallar al respecto, y eso no es nada sencillo, porque de todas maneras estamos en un proceso, ¿no? El artículo 533 habla de la prohibición de exigencia conjunta la pena independientemente del perjuicio. Por supuesto que sí, porque ya estaríamos nosotros en la figura de el enriquecimiento indebido, porque estaríamos pidiendo la obligación principal, y además de eso estaríamos pidiendo la cláusula penal. No tiene criterio de ninguna naturaleza. El 534 indica que la cuantía de la cláusula penal obviamente que no puede sobrepasar, no puede ser mayor, exceder la obligación principal. Si se debe 1000, la obligación tendrá que ser 999. Obviamente es menor, ¿no es cierto? El artículo 535, disminución equitativa de la pena. La pena puede ser equitativamente disminuida por el juez si se ha cumplido en parte la obligación, obviamente, y peor ahora con la actividad ya más activa del juez por la ley 439, en la cual el juez tiene que buscar la verdad material, porque puede suceder que de una obligación se ha pagado el 80% y se ha dejado impago el 20%, no tiene criterio la aplicación plena de la cláusula penal. Obviamente que no ha cumplido sus obligaciones íntegramente como corresponde, pero son atenuantes. El 536 dice que la nulidad del contrato apareja la nulidad de la cláusula penal. Obviamente, esto es por la accesoriedad, pero la nulidad de la cláusula penal no perjudica al contrato en sí. Otra de las circunstancias que tenemos que conocer está en las arras. Las arras son un acuerdo de voluntades por el cual las partes pactan la entrega de parte de una de ellas, pactan que una de ellas le dé a la otra una suma de dinero o bienes fungibles. ¿Para qué? Para que, dependiendo del comportamiento posterior que asuman las partes, si alguno de ellos se arrepiente, el que da pierde lo dado, pero si el arrepentido es el que recibe, debe devolver el doble de lo recibido. Se conocen las arras penitenciales, que es aquel en el que las partes pactan la entrega anticipada de dinero o bienes que sirve para tener la posibilidad de retractarse en un futuro. En este caso no se está celebrando un contrato definitivo, sino uno preliminar, porque para el caso de retractación la sanción es igual, el de perder el dinero, los bienes entregados, o devolver el doble de lo que has recibido. En cambio, cuando se trata de las arras confirmatorias, la entrega de dineros o bienes fungibles ya no es para retractarse, sino para garantizar la efectividad del contrato. Si una de las partes no cumple, la otra puede exigir el cumplimiento del contrato más el pago de daños y perjuicios. El artículo 537 y 538 lo revela de esta forma. Lo vamos a leer para dar por terminado, lo vamos a interpretar, la lectura corre por su cargo. El 537 establece que la suma de dinero o cosas dadas en señas será imputada cuando, en caso de cumplimiento del contrato, y esta será debida o devuelta.
podrá ser definitivamente devuelto de vida siempre y cuando no haya una estipulación diferente. Esto es muy importante de verlo, ¿no? El parágrafo segundo del 537, si una de las partes no cumple, la otra puede rescindir el contrato, reteniendo las arras o las que recibió, exigiendo la devolución en el doble quien las dio, a menos que prefiera exigir el cumplimiento de la resolución del contrato con el resarcimiento del daño. Si ustedes prestan atención a la redacción de este segundo párrafo, hay varias curiosidades que van. ¿Por qué? Porque dice, si una de las partes no cumple, la otra puede rescindir por incumplimiento. Es lo que dice el código. Reteniendo las arras. Bueno, yo creo que quisieron decir resolver el contrato, ¿verdad? Reteniendo las arras el que las recibió o exigiendo la devolución en el doble quien la dio. A no ser que haya estipulado otra cosa. Bueno, puede suceder que en el contrato, en una cláusula se diga otra cosa y en otra cláusula lo diferente. Entonces ahí estamos frente a un contrato ambiguo, ¿verdad? Ambiguo, contradictorio. El 538, arras penitenciales. Cuando en un contrato con arras se hubiera reservado el derecho recíproco de las partes a rescindir el contrato, nuevamente, el que dio las arras, si lo rescindiere, las perderá en provecho del otro contratante. Si lo rescindiera el que las recibió, la devolverá en el doble. Esto tiene directa relación con el resarcimiento convencional, que es el 532, y el 568, ¿no? Definitivamente. Muy bien, con esto hemos terminado este tema, el tema 8, y pasamos al tema 9. Permiso.